hoy vamos a hablar sobre los problemas de razonamiento lógico, sobre las certezas. Pero antes de poder resolver algunos problemas, primero debemos saber qué es una certeza. Una certeza es el proceso en el cual nosotros obtenemos el resultado de un problema con anticipación. Es también la seguridad que tenemos de que un evento o en todo caso un suceso va a ocurrir, para lo cual nosotros debemos de ponernos en el peor de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que asumir de que primero tiene que ocurrir lo que no queremos, es decir, lo negativo, lo que no estamos buscando. Por ejemplo, si buscamos de repente en un problema el color azul, tenemos que mencionar nosotros todos los datos que no sean azules. Una vez que ya mencionamos todos los datos que no son azules, recién mencionamos el dato que nos están pidiendo, en este caso el color azul. ¿Qué más? Poniéndonos en el peor de los casos, recién podemos estar seguros de que ocurrirá lo que queremos, en este caso lo positivo. De esta manera estaríamos mencionando todo lo que nosotros no queríamos y lo que posiblemente podía suceder. Entonces, poniéndonos en el peor de los casos, ya tendríamos la seguridad de que va a ocurrir lo que ya queremos. Recuerda que para obtener la certeza debemos ponernos en el peor de los casos. Vamos a resolver problemas de certeza. ¿Cómo son estos problemas? Estos van a tratar sobre la búsqueda de casos seguros en el menor número de intentos, en los que intervienen el azar y la inseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que buscar dentro de este problema los casos que sean seguros. Es decir, vamos a buscar nuestra respuesta, lo que nos están pidiendo, pero en la menor cantidad de intentos posibles. Un ejemplo de problema sería este. Si sacas al menos una moneda de 2 soles, ganas todo el dinero que hay en la caja. ¿Cuántas monedas como mínimo debes tomar para estar seguro de ganar? Lo que nos están pidiendo en este problema es sacar una moneda de 2 soles, pero si te das cuenta tienes varias monedas de diferente tipo. Lo que tú tienes que hacer es buscar esa cantidad de veces que tú puedas sacar, pero en el menor número de intentos. Veamos los pasos que vamos a usar para resolver este tipo de problemas. Primero, debemos analizar las situaciones negativas o contrarias a lo que buscamos de acuerdo a la pregunta. Es decir, vamos a buscar primero todos los datos que no nos piden. Como habíamos mencionado anteriormente del ejemplo del color azul, en el que teníamos que buscar, según la pregunta, el color azul. Pero para poder resolver, primero tenemos que buscar todos los datos que no involucran al color azul. De esta manera vamos a resolver también nuestros problemas. Debemos mencionar todos los datos que no nos están pidiendo, para luego añadir los elementos necesarios hasta dar la solución al problema. Una vez que ya mencionamos todos los datos que no necesitamos, recién podemos añadir el dato que nos pide. De esta manera vamos a encontrar el menor número de intentos que nos están pidiendo. ¡Qué fácil! No te olvides trabajar con los casos desfavorables, es decir, los casos que no nos están pidiendo. Ahora sí vamos a resolver problemas. Problemas número 1. Nos dicen, en una caja hay 10 bolas rojas, 7 blancas y 4 negras. Indica cuántas bolas como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de obtener una bola roja y una bola blanca. En este caso estoy haciendo que el problema se convierta en 2 problemas. ¿Para qué? Para poder practicar y poder entender mejor este tema. Entonces diremos que obtener una bola roja será un problema y obtener una bola blanca será otro problema. Muy bien, analicemos los datos que nos están diciendo. Dice que tenemos una caja, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar nuestra caja. Dice que dentro de esta caja hay 10 bolas rojas. ¿Qué más? 7 bolas blancas. Y también 4 bolas negras. Estos son todos los datos que me están dando, pero nos están diciendo que tenemos que extraer al azar, es decir, sin tener la seguridad de saber qué color vas a sacar, puedes sacar cualquiera. Entonces observamos que en el problema nos están pidiendo solo un tipo de dato, en este caso solo el color rojo. Entonces, cuando nos pregunten sobre uno de los datos del problema, lo que tenemos que hacer es analizar el peor de los casos mencionando todos los datos que no nos están pidiendo. Una vez que ya mencionamos todos los datos que no nos piden, recién podemos agregar el dato que nos preguntan, o en todo caso el dato que nos piden. Basándonos en esta indicación vamos a resolver este problema. Entonces, como nos están pidiendo una bola roja, según la indicación, primero debemos mencionar todo lo que no nos están pidiendo.
Entonces vamos a dejar de lado por un momento al color rojo. Tenemos que mencionar todo lo que no sea color rojo. Entonces vamos a analizar el peor de los casos de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir que se pueden extraer al azar 7 bolas blancas. Como dijimos, primero tenemos que mencionar lo que no nos piden. Como nos pedían rojo, tenemos que buscar todo lo que no sea rojo. Ya estamos mencionando el color blanco. También puedo mencionar 4 bolitas de color negro, porque también ese color no me están pidiendo. Si te das cuenta, ya mencionamos los dos colores que no querían. Ahora sí, puedo mencionar lo que me piden. En este caso sería el color rojo. Entonces diremos que yo solo necesito una bolita roja para poder cumplir lo que me están pidiendo, que era tener la certeza de obtener esa bola roja. Entonces, ahora que he analizado todos los mínimos intentos posibles, puedo sumar 7 más 4, 11, más 1, 12. Entonces diré como respuesta que se pueden extraer como mínimo 12 bolas. Pasamos al siguiente caso, en el cual nos piden una bola blanca. Entonces vamos a empezar de nuevo porque dijimos que era otro problema, solo es para poder practicar. Entonces, para poder resolver, igual nos vamos a basar en la recomendación que nos dieron, que primero debemos mencionar todos los datos que no nos están pidiendo, para luego agregar el dato que nos piden. Entonces vamos a empezar con los datos que tenemos. Nos dice que tenemos una caja, coloquemos nuestra caja, 10 bolas rojas, 7 bolas blancas y 4 bolas negras. Entonces recordemos, debemos mencionar todo lo que no nos piden. En este caso nos están pidiendo una bola blanca. Entonces nosotros tenemos que mencionar todos los datos que no sean blancos. Entonces vamos a analizar el peor de los casos de la siguiente manera. Entonces diremos que se pueden extraer al azar 10 bolitas rojas, porque ese tipo de dato no nos están pidiendo. ¿Qué más? 4 bolitas negras. ¿Por qué? Porque tampoco nos están pidiendo de color negro. Ahora sí, una vez que ya mencioné los datos que no me pedían, recién puedo agregar lo que me están pidiendo. Me están pidiendo una bolita blanca, entonces agregaría de todas las bolitas blancas que tengo, solo una. Entonces, como ahora ya tenemos el mínimo número de intentos, ya podemos sumar. 10 más 4, 14, más 1, 15. Entonces diremos como respuesta que se deben extraer como mínimo 15 bolas. Problema número 2. Una bolsa contiene 7 fichas moradas, 5 fichas verdes y 3 fichas amarillas. ¿Cuántas fichas como mínimo se deben extraer para tener la certeza de obtener los 3 colores? Si te das cuenta, este problema es un poco diferente al anterior. ¿Por qué? Porque el anterior solo nos pedían de un solo tipo de dato. En cambio, aquí me están pidiendo de los 3 datos que tiene el problema. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Vamos a colocar nuestros datos. Nos dice que tenemos una bolsa. La dibujamos. Dentro de ella tenemos 7 fichas moradas, 5 fichas verdes, 3 fichas amarillas. Entonces, para poder resolver este tipo de datos en donde involucran todos los datos, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que cuando nos preguntan sobre todos los datos del problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos de analizar el peor de los casos mencionando desde el que tenga más posibilidades de salir hasta el que tenga menos posibilidades de salir. Es decir, vamos a tener que mencionar los 3 colores, pero siempre mencionando primero al que tenga más oportunidades de salir, es decir, al que tenga más cantidad, y así vamos a ir bajando hasta el que tenga menos. De esa manera vamos a tener la certeza de obtener los 3 colores y en el menor número de intentos. Empecemos. Vamos a analizar el peor de los casos de la siguiente manera. Entonces diremos, se puede extraer al azar, ojo, primero mencionando al que tenga mayor cantidad. De los 3 tipos de ficha que tenemos, ¿quién posee la mayor cantidad? Nos damos cuenta que hay más fichas de color morado. Entonces vamos a mencionar primero al que tenga mayor cantidad. Entonces diremos que extraeremos 7 fichas de color morado. Entonces, ¿quién seguiría después? Colocaremos al que tiene un poquito menos que 7. ¿Quién sería? El 5, ¿no es cierto? Entonces diremos que vamos a extraer 5 bolitas de color verde. Entonces, al extraer estas 7 fichas moradas, de alguna manera estamos mencionando uno de los colores que nos están pidiendo.
De la misma manera, al extraer estas 7 fichas de color verde, también estamos mencionando un color de lo que nos pide. Entonces ya tenemos 2 colores, ¿no es cierto? El morado y el verde. Nos faltaría un color porque nos dicen 3 colores. ¿Qué color nos faltaría? Nos faltaría el que tiene menos, ¿no es cierto? Entonces, para tener el mínimo número de intentos, solo necesitaríamos una ficha de ese color para poder completar los 3 colores que queremos. Entonces diremos que vamos a extraer al azar una ficha de color amarillo. Así tendríamos un color más y ya tendríamos ¿cuántos colores? Los 3 colores que nos están pidiendo. Como ya tenemos los 3 colores que nos están pidiendo, ya podemos sumar. 7 más 5, 12, más 1 sería 13. Entonces diremos como respuesta que se deben extraer como mínimo 13 fichas. Entonces, a manera de repaso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando en un problema nos piden todos los datos, vas a mencionar todos los datos, pero siempre empezando del más grande, es decir, el que tenga más cantidad, hasta el que tenga menor cantidad. En todo caso diremos lo siguiente, que vas a mencionar su cantidad completa de cada dato que tienes y al mencionar el que tiene menor cantidad solo vas a coger uno, porque solo necesitas uno para poder completar lo que te están pidiendo, en este caso 3 colores. Ahora veamos el problema número 3. En una caja hay 15 canicas verdes, 10 canicas blancas y 13 canicas anaranjadas. Hallar el mínimo número de canicas que se pueden sacar para tener la certeza de haber extraído 7 canicas de uno de los colores. Entonces vamos a resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer siempre es colocar nuestros datos. Nos están diciendo que tenemos una caja, dibujemos la caja. Ahora nos están diciendo que tenemos 15 canicas verdes, dibujamos las 15 canicas verdes. Luego tenemos 10 canicas blancas, luego tenemos 13 canicas anaranjadas. Ahora vamos a analizar lo que nos están pidiendo. Dice que nosotros tenemos que extraer 7, solo 7 canicas nada más de uno de los colores, es decir, de cualquiera de los colores. Entonces, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas? Nos dice que cuando nosotros tengamos un problema como este, en el que nos pregunta una cantidad determinada del total de datos que nos están dando, lo que tenemos que hacer es analizar el peor de los casos, pero mencionando a todos los datos del problema. Entonces lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que nombrar a todos los tipos de datos que nos están dando, disminuido en 1. Respecto a la cantidad que nos piden. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo nos piden 7 canicas, no vamos a mencionar 7 del color verde, sino disminuido en 1. No vamos a colocar esas 7, sino solo 6 de cada color. Si nos pidieran 9 canicas, colocaríamos disminuido en 1. En este caso sería 8 de color verde, 8 de color blanco y 8 de color anaranjado. Luego de haber mencionado nuestros datos disminuido en 1 respecto al número que me están pidiendo, recién vamos a poder colocar un dato cualquiera del total de datos. ¿Por qué? Porque al agregar 1 vamos a poder completar lo que nos están pidiendo. Empecemos entonces. Analizaremos el peor de los casos de la siguiente manera. Recordemos que aquí nos están pidiendo 7 canicas. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, no vamos a mencionar esas 7, sino vamos a disminuir en 1. Vamos a tener que mencionar ya no 7, sino menos 1, sería 6, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que mencionar 6 canicas de cada color. Entonces diremos que se pueden extraer al azar 6 canicas de color verde. De la misma manera vamos a trabajar con el otro color. Diremos que también se pueden extraer 6 del color blanco. De la misma manera también con el otro dato. También se pueden extraer 6 del color anaranjado. Entonces siempre cuando tengas este tipo de problemas siempre debes mencionar la cantidad de datos disminuida en 1 respecto a lo que te están pidiendo. Si te piden 7, tú debes colocar 6 de cada tipo. ¿Para qué? Para que al final podamos agregar uno que complete lo que nos están pidiendo. Si te das cuenta, a cada uno de ellos le falta uno, ¿no es cierto? Entonces diremos que el uno que nos falta será de cualquier color. ¿Cómo es eso? Que al extraer esas 6 bolitas verdes ya tendríamos 6 de un color. Y si nosotros le sumamos esa de cualquier color, que en este caso podría ser verde, tendríamos ya las 7 bolitas de un color. Lo mismo sucedería con el color blanco.
Al sacar 6 bolitas blancas ya tendríamos 6 de ese color. Y si nosotros le agregamos una bolita de cualquier color, en este caso podría ser blanco, ya tendríamos 7 de un color. Del mismo modo, si sacamos 6 bolitas de color anaranjado ya tendríamos 6 de un color. Entonces, si yo le sumo esa bolita de cualquier color que puede ser anaranjado, tendríamos 7 bolitas de un color también. Entonces, de esta manera ya hemos podido darnos cuenta de que hemos conseguido lo que nos han pedido, que son 7 canicas de uno de los colores. Ahora sí ya podemos sumar. 6 más 6, 12, más 6, 18, más 1 sería 19. Entonces diremos como respuesta de que se deben extraer como mínimo 19 canicas. Entonces recuerda que cuando tengas este tipo de problemas en donde te piden una cierta cantidad de datos de todos los que tú tienes, lo que tienes que hacer es mencionar todos los datos. ¿Pero qué cantidad? Siempre una cantidad disminuida a la que te piden. Si te piden 7, menciona 6 de cada uno. Si te piden 10, menciona 9 de cada uno. Siempre disminuido en 1 a la cantidad que te están pidiendo. ¿Para qué? Para que al final puedas agregar uno que represente a cualquiera de los datos que tienes. Problema número 4. En una caja hay 4 pares de sandalias de color amarillo y 6 pares de sandalias de color celeste. ¿Cuántas sandalias se deben sacar como mínimo necesariamente para conseguir un par de sandalias utilizables del mismo color? Resolvamos. Vamos a colocar los datos que nos están dando en el problema. Nos dicen una caja, coloquemos una caja. Ahora nos dicen que dentro de ella hay 4 pares de sandalias de color amarillo. Diremos que hay 4 pares de color amarillo y 6 pares de color celeste. 6 pares de color celeste. Entonces, como nos están diciendo que tenemos pares de sandalias, significa que en realidad en estos 4 pares de sandalias hay 4 sandalias del lado derecho y 4 sandalias del lado izquierdo. Del mismo modo, de color celeste, hay 6 sandalias del lado derecho y 6 sandalias del lado izquierdo. Pero ¿cómo se resuelven este tipo de problemas en donde involucra varios tipos de datos? Entonces, cuando nos pregunten datos que involucren el par de un dato, ¿qué quiere decir esto? En este tipo de datos en el que involucran de repente 2 partes, derecha e izquierda, nosotros vamos a tener que analizar el peor de los casos mencionando todos los datos de un tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en este caso vamos a tener que mencionar solo los datos que corresponden a un solo tipo, es decir, todos los datos que corresponden a la derecha nada más o todos los datos que corresponden a la izquierda. En pocas palabras, estos datos van a tener 2 tipos, de un lado que es derecho y del otro lado que es izquierdo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es mencionar uno de los 2 lados nada más, bien el derecho o en todo caso el izquierdo. Una vez que ya mencionamos todos los datos de un solo tipo, es decir, todos los datos del lado derecho o todos los datos que involucran el lado izquierdo, recién vamos a poder agregar el otro tipo de dato que va a permitir completar el par de uno de los datos que nos están pidiendo. Vamos a entenderlo mejor con la resolución de este problema. Entonces vamos a analizar el peor de los casos de esta manera. Vamos a decir que se pueden extraer al azar lo siguiente. Recuerda que primero debemos mencionar de un solo tipo. Ya sabemos que aquí tenemos 2 tipos, derecha y tenemos izquierda. Entonces vamos a escoger si queremos mencionar toda la derecha o toda la izquierda. En este caso vamos a mencionar 4 sandalias del lado derecho de color amarillo. En todo caso estamos decidiendo que vamos a mencionar todos los derechos primero. ¿Cuántos derechos había en el color celeste? 6 derechos, ¿no es cierto? Entonces diremos que podemos extraer al azar 6 sandalias del lado derecho color azul. Hasta el momento lo que hemos hecho es mencionar de un solo tipo, en este caso solo del lado derecho. Podríamos haber colocado, si queríamos, del lado izquierdo, que hubiera sido lo mismo. 4 sandalias del lado izquierdo de color amarillo o 6 sandalias del lado izquierdo color amarillo. Si te das cuenta viene a ser lo mismo. Entonces aquí tú debes decidir en cuál de los 2 colocar, porque al final va a ser lo mismo. Solo recuerda que siempre debes colocar uno de los tipos de datos nada más. En este caso, mencionar o bien todos los derechos o mencionar todos los izquierdos. Nosotros hemos decidido aquí mencionar primero todos los derechos.
Entonces, si te das cuenta, lo único que nos faltaría aquí para poder obtener ese par de sandalias utilizable, nos faltaría solo una sandalia. Si nos damos cuenta, estos datos que tenemos aquí no se pueden utilizar porque no tienen par. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos únicamente sería una sandalia del otro tipo. Es decir, ya no del lado derecho, sino del lado izquierdo. De esa manera, recién vamos a obtener esa sandalia que se puede utilizar. Si hubiéramos nosotros escogido de repente del lado izquierdo, todas esas sandalias tampoco se hubieran podido utilizar. Lo que hubiéramos necesitado es tener el lado derecho. Volviendo a nuestro caso, como ya tenemos todas las sandalias del lado derecho, nos hace falta una sandalia del otro pie, del otro lado, que sería el izquierdo, para hacer utilizable esta sandalia. Entonces diremos que nos hace falta una sandalia del lado izquierdo. ¿Pero de qué color? De cualquier color, porque puede ser de repente amarillo. Si fuera amarillo, ya tendría un amarillo aquí derecho, más un amarillo izquierdo y ya completaría el par. O en todo caso, tendría un azul derecho y un izquierdo azul y ya completaría el par utilizado. Entonces, ya que hemos analizado el menor número de intentos, ya podemos sumar. 4 más 6, 10, más 1, 11. Entonces diremos como respuesta que se deben extraer como mínimo 11 sandalias. Recuerda que en este tipo de problemas, cuando nos hablen de un par de cosas, por ejemplo, par de sandalias, par de zapatos, par de guantes, siempre debemos recordar que este dato tiene dos tipos. Uno que es lado derecho y otro que es lado izquierdo. Entonces, para poder completar ese par utilizable, siempre tenemos que mencionar la suma de uno de los lados nada más. Si yo tengo de repente de dos colores, entonces lo que yo tengo que hacer es mencionar todos los objetos de un solo lado, de ambos datos, ya sean de 2 datos, de 3 datos, 4 datos, siempre debemos mencionar solo los de un solo lado, de un solo tipo, es decir, todos los derechos lo colocamos, o todo lo izquierdo también lo colocamos. Cualquiera de los dos, porque al final viene a ser lo mismo. Debes escoger en todo caso siempre de un solo tipo, bien todos los derechos o si quieres todos los izquierdos. ¿Para qué? Para que al final puedas agregar uno nada más del otro lado, que sería el lado que te falta, en este caso sería el lado izquierdo, y de esa manera vas a poder obtener tu par utilizable.